Optimizar un punto de contacto, un touchpoint, es táctico. Optimizar un único Customer Journey es táctico. Cambiar los procesos organizacionales, la cultura, la mentalidad hacia una orientación al journey es estratégico y transformacional. Las transformaciones basadas en journeys no son fáciles y pueden tomar años en perfeccionarse. Pero la recompensa es una satisfacción mayor tanto por parte de empleados como de clientes, un incremento de ingresos y una reducción de costes. Supone un cambio cultural y operacional que involucra a toda la organización a través de todas las áreas funcionales y de arriba abajo, generando entusiasmo, innovación y foco en la mejora continua. Y crea, claro, una cultura que es muy difícil de conseguir de otro modo, así como una verdadera ventaja competitiva. Sí, bueno. Todo eso en una empresa B2C puede tener sentido, pero en el mundo real, en las empresas B2B ni es posible ni aporta. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, ya sabéis, deja de ser un lugar y se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección. El lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Hoy, lejos de quedarnos en la superficie, profundizaremos en el concepto Customer Journey. Y veremos por qué representa una oportunidad brutal para todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, B2B, B2C, públicas, privadas, tecnológicas o tradicionales. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y colaborador académico en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Bienvenidos al 9º episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Bueno, pues aquí estoy de nuevo, yo solito delante de un micro. Hacía tiempo que no grababa un episodio en solitario, pero es que el del Customer Journey me parecía un episodio clave y yo, creo que merecía dedicarle un poquito de tiempo al concepto en sí mismo. Si ahora mismo pausas el episodio y googleas las palabras Customer Journey, todos los resultados que encontrarás serán una simplificación del mapeo de la experiencia, que consiste en trazar gráficamente todos los puntos de contacto del cliente con la marca y en reflejar en cada uno de ellos el sentimiento o emoción del cliente, positiva, neutra, negativa y tal. Pero como hace poco me dijo mi amiga Maika Trinidad, el otro día en el Startup Open Space de Zaragoza, me dijo, mira, simplificar hace mucho más fácil el debate, pero mucho menos profunda la reflexión. Bueno, en su caso era polarizar, pero para el caso me sirve igual. Así que por mi parte, y para poder profundizar más y mejor en el concepto en sí mismo, en este episodio voy a asumir que ya sabéis qué son los arquetipos de cliente, en plan buyer personas y todo eso, así como la diferencia entre un momento de la verdad, un punto de dolor, un punto de contacto, un momento de diferenciación. Porque ya lo hemos visto en episodios anteriores, ¿vale?
A ver, así como súper síntesis. Recordar que un arquetipo, desde el punto de vista de la Customer Experience, es una segmentación no solo sociodemográfica, bla, 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 sino también desde el punto de vista de la motivación, de la necesidad. Y bueno, y también en este sentido, refrescar la diferencia entre un momento y un punto de contacto. Un punto de contacto, la diferencia con un momento es que en un punto de contacto hay contacto con la compañía, con la empresa, ¿no? Y en general en un momento no tiene por qué haberlo. El cliente en su experiencia pues experimenta distintos momentos que para él pueden tener más o menos importancia. No me quiero extender mucho más. Si todavía no habéis escuchado los episodios 2 y 4, os recomiendo encarecidísimamente que lo hagáis antes o después de este programa de hoy. ¿Ok? Bueno, de hecho no os extrañéis si en este episodio escucháis un montón de referencias a episodios anteriores. Esto no es casual, para nada, todo lo contrario. Este capítulo, el de hoy, me pareció tan importante desde el principio que diseñé el resto de episodios de forma que fuesen desgranando elemento a elemento en profundidad previamente. Así que, allá voy. A ver cómo sale, gente. Os agradeceré un montón el feedback, ¿ok? Como siempre. En fin, ¿por qué no empezamos por los beneficios, ¿no? Start with why, empecemos por el por qué. ¿Cuáles son los beneficios? Decía en la entradilla del programa que la recompensa de orientar al journey nuestra estrategia y nuestros procesos organizacionales resulta en una satisfacción mayor, tanto por parte de empleados como clientes, un incremento de ingresos y una reducción de costes. Como ya sabréis, si sois fieles oyentes del programa, como estoy seguro de que sí, los clientes con una buena experiencia recomiendan y captan nuevos clientes. Recordemos que en España el 62% de los consumidores basamos nuestras decisiones de compra en las recomendaciones de familiares y amigos y tal. Además, los clientes con una buena experiencia gastan más o contratan más productos. Por ejemplo, en alimentación, el 96% de los clientes que ha tenido una buena experiencia con su distribuidor realiza más de un 50% de su compra en dicho distribuidor, frente al 4% de aquellos que tuvieron una mala experiencia. Y además, los clientes con una buena experiencia tienen una menor tasa de abandono. Por ejemplo, en el sector banca, solo el 8% de los clientes con una buena experiencia estaría dispuesto a cambiarse de banco, el 8%. De los cuales, tan solo un 10% estaría buscando activamente mejores ofertas. Esto en una buena experiencia. En contraste, el 80% de los que han tenido una mala experiencia desea abandonar la entidad y un 64% de ellos ya está activamente buscando otro banco. ¿Hasta qué punto una experiencia es importante? En el episodio número 1 encontraréis las fuentes de todos estos datos y muchos más. Es decir, los clientes con una buena experiencia gastan más o contratan más productos, tienen una menor tasa de abandono y recomiendan y captan nuevos clientes. Por tanto, teniendo una buena experiencia de cliente, no solo mejoramos la fidelidad, sino también la atracción. La atracción, que parecía que decía la tracción, no, la atracción. Bueno, tracción probablemente también. Nos gusta contar buenas experiencias. Nos gusta explicar las buenas experiencias a nuestros conocidos. Y vivimos en una época en la que pues, tenemos más medios que nunca a nuestro alcance. Y todo esto se debe a que como organización, tener una orientación hacia el Customer Journey, en lugar de hacia el punto de contacto, realmente provoca una respuesta emocional por parte del cliente y, por tanto, un impacto en el recuerdo de la marca. Ojo, impactar en la emoción, en el recuerdo, no está solo al alcance de Apple y su unboxing. No quiero oír nada del mundo real y que no es que no todos somos Apple.
Nosotros tenemos un cliente en Runroom que tiene un negocio B2B que vende compresores de frío industrial. Compresores de frío industrial. Yo no sé si habéis visto alguna vez un compresor de frío industrial. A mí se me ocurren pocas cosas tan poco sexys como un compresor de frío industrial, ¿ok? Pero es que impactar en la emoción, impactar en el recuerdo, se logra haciendo over-delivery en los momentos clave. Es decir, haciendo, no sé cómo se diría en castellano, over-delivery, ya me disculparéis, pero, no sé, sobreentrega. Es decir, sencillamente lograr que la experiencia en un punto determinado, en un momento determinado, sea mejor que la que yo me esperaba, en un momento clave. Y eso lo puede lograr todo el mundo, no solo Apple. Vendas lo que vendas, seas quien seas. Obviamente, cuanto más apele a la emoción tu propósito, que hablábamos de esto el otro día también con Antonio López de Decathlon, pues más fácil te va a resultar conectarlo con la experiencia del cliente. Pero en este sentido, todas las empresas tienen un propósito y por él existen. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y hay que rascar un poquito, hay que rebuscar un poquitín, ¿verdad? En fin, hemos visto ya cuáles son los beneficios. ¿Qué es un Customer Journey? Bueno, pues llamamos Customer Journey o pasillo de cliente o el viaje del cliente. No sé, hay varias maneras de llamarlo en castellano. Llamamos Customer Journey a la experiencia que vive un cliente al relacionarse con una organización, un servicio, un producto o marca a lo largo del tiempo y a través de los distintos canales. Un Customer Journey Map o un mapeo del pasillo del cliente es la representación visual de toda esa experiencia. Veréis que normalmente cuando se habla de Customer Journey, pues nos estamos refiriendo al Customer Journey Map, ¿vale? Al mapeo en sí mismo. Hay muchas formas de trabajar la mejora de la experiencia del cliente. En este podcast oiréis hablar de un montón de técnicas de Design Thinking o de otras disciplinas que nos van a ayudar. Pero si hay una imprescindible, si hay una obligatoria, para mí esa es el Customer Journey Map. Mapeo de todos los momentos, interacciones, de forma visual y gráfica. Es importante que el mapa sea bonito, porque hay que comunicarlo. Hay que hacerlo extensivo a toda la compañía. Y no tiene por qué ser lineal, hay muchas formas diferentes. Si googleáis en Google Images Customer Journey Map, veréis infinidad de formas distintas. Incluso, por ejemplo, Mercé nos contaba el otro día que en Gas Natural Fenosa tienen roscos, ni siquiera son lineales, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Y además recomiendo un pequeño tip: cuando el objetivo de un Customer Journey Map es involucrar a toda la compañía, pongamos foco en la simplificación de touchpoints, pongamos foco en lo realmente importante. Quitemos lo obvio, desvistámoslo de lo prescindible, porque si lo que queremos es comunicar, la comunicación tiene que ser simple, ¿vale? No obstante, hay distintos enfoques del customer journey, ¿verdad? Así, hablando en forma genérica, pues lo más habitual sí es partir de un arquetipo, para ese arquetipo mapear su journey, mapear su experiencia y a partir de ahí trabajar la mejora de la experiencia. Pero hay distintas formas, distintos enfoques, ¿no? Un enfoque sería pues el enfoque de la mejora de la experiencia en sí misma, ¿no? Que puede ser para un arquetipo o para varios. El enfoque mejora de la experiencia, pues afecta al ciclo de vida completo del cliente. Y se hace poniendo foco en la relación de este cliente con la empresa. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la gran ventaja de este enfoque, del enfoque de la mejora de la experiencia? Pues es
que proporciona un análisis pues, muy interesante desde el punto de vista de negocio. Pues yo qué sé, sobre cuáles son los motivos de compra, cuál es la relación con el cliente a través del tiempo, etc., ¿no? La desventaja que tiene esto es que para la mayoría de clientes no es una experiencia vital en sí misma, sino un medio para conseguir un fin mayor, ¿no? Desde el punto de vista de, por ejemplo, desde el punto de vista del cliente, pues sería, quiero cuidar mi dinero en lugar de ser cliente del banco X. Si lo hacemos desde el punto de vista del cliente, el journey debería ser quiero cuidar de mi dinero, ¿no? Y sí, bueno, claro, no es una experiencia vital, es un medio para conseguir un fin mayor, ¿no? Este enfoque, el enfoque de la mejora de la experiencia, se recomienda mucho en una primera fase, al principio de todo, ¿ok? Pero hay otros enfoques, como por ejemplo el enfoque innovación. El enfoque innovación suele ser un análisis de un segmento de clientes con una propuesta de valor concreta, ¿vale? Porque el foco, a diferencia de antes, que el foco era la relación con la empresa, en este caso el foco es en la propuesta de valor. Por ejemplo, la experiencia de ser un atleta. Y en este marco pues, se puede estudiar la relación de las personas que se están cuidando, y ver cómo desde la empresa se les ofrece una experiencia integral, combinando diferentes productos y servicios. Este es el famoso caso de Nike, que a raíz de este análisis con este enfoque de innovación, pues da a luz Nike Plus, esa comunidad que los runners habituales conoceréis de sobras, ¿no? O Apple, que estudiando la experiencia del amante de la música, pues identificaron muchos problemas que no solucionaban los MP3 de la época, y todo aquello dio origen al iPod. En fin, hemos visto el enfoque en la mejora de la experiencia y el enfoque en innovación, pero hay otros enfoques, como por ejemplo el del análisis de un producto o servicio, que es muy similar al anterior, al enfoque de innovación, pero más acotado a un producto concreto. Para un banco, pues en vez de la experiencia de adquirir una casa, pues sería la experiencia de tener una hipoteca, ¿no? Algo ya mucho más enfocado en su propio producto o servicio. Otro enfoque podría ser el análisis de un proceso, siempre desde el punto de vista del cliente. Ojo, no mejora de procesos desde la visión de la organización, no, desde el punto de vista del cliente. Procesos desde el punto de vista del cliente. Sí, con un enfoque en mejora continua. Es muy recomendable esto si hay que empezar a solucionar lo más básico. En el ejemplo del banco, pues abro una cuenta en el banco, ¿no? Ese sería el proceso. Abro una cuenta en el banco. Detrás de esta experiencia estaría el proceso conocido internamente como onboarding. Pero, y otros procesos, muy probablemente, ¿no? Pero se está planteando siempre desde el punto de vista del cliente. Y bueno, y un último enfoque que me parece interesante comentar, pues sería el enfoque de pues, hacer un zoom sobre un punto de contacto concreto, pues debido a su importancia o al esfuerzo que exige al cliente. O touch points importantes para la organización, entre los cuales intentamos trasladar la propuesta de valor o promesa de marca. En un banco, pues por ejemplo, sería la experiencia en la sucursal o la experiencia en el contact center. De todas maneras, ojo con esto, porque aquí hay un cambio de perspectiva. No nos estamos centrando en la eficiencia del punto de contacto, del touchpoint, sino en el impacto emocional de recuerdo de ese punto de contacto.
¿De acuerdo? Entonces hemos visto distintos enfoques del Customer Journey, como podría ser pues, la mejora de la experiencia, el enfoque en innovación, del análisis de producto y servicio, análisis de proceso o de zoom en un punto de contacto, ¿sí? Lo ideal, pues lo ideal es Journey por arquetipos, productos, servicios y procesos. Las mejores prácticas, las empresas que mejor lo están haciendo, pues personalizan los journeys para unos 8 arquetipos. La media está en unos 4, como creo recordar que era en el caso de Decathlon. La verdad es que no recuerdo ahora cuánto, no sé si Marcé nos lo llegó a explicar, cuántos journeys tenían ellos en gas natural fenosa, y creo que David tampoco nos lo explicó en Iberia. Pero en fin, más o menos es esto, sería... la media estarían unos 4 journeys, las mejores prácticas, pues journeys para 8 arquetipos. El 20% de las empresas más rezagadas en Customer Experience solo consideran un segmento. Entonces es muy clave organizar la estructura a nivel de enfoque. Se pueden combinar enfoques, por ejemplo, un Customer Journey a nivel de ciclo de vida global con sus 6 etapas, pues descubrir, evaluar, contratar, comenzar, utilizar, resolver, descompuestas en submomentos, pues dentro de comenzar, pues instalación en casa, descarga de la app, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí profundizar en los 5 o 7 momentos seleccionados como estratégicos, con un enfoque de los que hemos llamado pues, análisis del proceso, por ejemplo, ¿no? O sea, al final estos son herramientas y no se trata de seguir el framework paso a paso, sino que de lo que se trata es de que nos sea útil y de que nos ayude a mejorar la estrategia de la compañía, ¿no? A mejorar respecto a la estrategia de la compañía y la propia estrategia, de alguna manera. Entonces, normalmente, sí es cierto que, pues bueno, pues si bien el 80% podría ser trabajo de mejora, siempre conviene que haya un 20% del esfuerzo en enfoque o innovación, ¿no? En esa parte más transformacional, es como, bueno, no sé, a ver, esto ya sabéis, es relativo, la ley de Pareto, que ya se ha demostrado que la ley de Pareto es falsa, ¿vale? Pero bueno, Pareto 80-20, pues bueno, más o menos, pondré un paper en las notas del episodio donde se profundiza bastante aquí, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto cuáles son los beneficios de trabajar con una orientación al Customer Journey. Hemos visto qué es un Customer Journey, cuáles son sus características. Hemos visto los distintos enfoques. Pues vamos a ver cómo mapear un Customer Journey. Ok, pues para empezar, yo ya me habréis escuchado decirlo alguna vez y en alguna charla. Es muy importante empezar por una búsqueda de información dentro de la organización. Es decir, con el conocimiento que ya tenemos, pues organizando workshops, talleres con stakeholders, con la gente del frontline, la gente que tiene contacto directo con el cliente, stakeholders, aquellos que tienen poder de decisión, etcétera. Es decir, con la gente que nosotros creamos que pueden aportar, pues es conveniente subirlos al autobús y trabajar, pues eso, ¿no? La búsqueda de la información que ya tenemos, todo ese conocimiento adquirido a lo largo de los años. Yo siempre digo que cuando voy a hacer una consultoría a una organización, los expertos en su negocio son ellos, ¿no? Nosotros venimos a poner encima de la mesa pues el foco en el canal y quizá metodología y planteamiento estratégico, ¿no? Pero nadie mejor que la propia empresa para conocer a su mercado, a sus clientes, a su competencia, sus razones de compra, sus key benefits, sus reason to believe, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay mucho conocimiento que tenemos que aprovechar. De aquí podemos extraer un primer bocetado de los arquetipos que tenemos
incluso los primeros proto-journeys mapeando procesos. Fijaos, hablábamos en el episodio de los arquetipos de los buyer persona y los proto-persona, pues aquí podemos hacer un ejercicio parecido, ¿no? Los proto-journeys, mapeando procesos, tener claros los touch points desde el punto de vista de la compañía, ¿vale? Luego habrá que darle la vuelta a esto y girar la perspectiva y tener claro desde el punto de vista del cliente cómo son esos touch points y esos procesos. Porque a continuación hay que hacer búsqueda externa. Hay que validar toda esa información, que a veces hay mucho sesgo y mucha falsa creencia o creencias limitantes, etcétera, dentro de la compañía. Hay que salir del edificio y hacer entrevistas de usuario, observación etnográfica, test de usuario, encuestas, etcétera, ¿no? Esto nos servirá para entender cuáles son los momentos de la verdad, dónde hay gaps entre expectativas, gaps, o sea, saltos, digamos, ¿no? Entre lo que es la expectativa de la experiencia y la experiencia real, dónde están las distancias, ¿no? entre la experiencia esperada por el cliente y la real. Y también nos va a servir para entender la valoración de la importancia que tiene esto para el cliente, digamos, ¿no? Si sabemos dónde están los gaps entre expectativas y la valoración de la importancia, pues tenemos muchísima información para entender cuáles son los momentos de la verdad. Entonces podemos empezar el proceso de mapeo de toda esta información, pues teniendo en cuenta que un Customer Journey siempre es desde el punto de vista del cliente. Y aquí quiero hacer un inciso que ya hice con Marcel López en su entrevista, para hablar de las fases de un Customer Journey Map, ¿no? O de las fases de un Customer Journey. Las fases de un Customer Journey siempre hay que hacerlo outside in, es decir, como dice Jane Bliss, ¿no? En su libro y en sus podcasts. Os recomiendo mucho los podcasts de Jane y su libro. Las fases tienen que ser desde el punto de vista del cliente. Lo que decíamos antes del proceso. Quiero dar de alta, quiero contratar gas para mi casa, ¿no? Desde el punto de vista del cliente y no inside out, que sería el onboarding de un nuevo cliente o alta de cliente, etc. Las fases se deberían construir outside in, desde el punto de vista del cliente. ¿Para qué? Para romper silos, porque las organizaciones, como sabéis, queridos amigos, están muchas veces condicionadas a su estructura formal, que trae implícitamente silos funcionales, que no solo tienen dependencias entre sí, sino que muchas veces compiten entre sí por un mismo presupuesto. Son las aberraciones que tienen nuestras organizaciones, no son perfectas, ya lo sabéis. Entonces, es muy importante no trasladar toda esta realidad estructural, toda esta realidad de silos funcionales al journey, y esto es un error común. Ojo con esto. Fases outside in, ¿ok? Entonces, tenemos que lograr tener claro cuál es el valor recibido por parte del cliente al final de cada fase. Y esto lo sabremos si tenemos fases outside in, ¿ok? Esto es transformador, porque esto nos permite tener una compañía con un mindset enfocado a la entrega de valor. Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Hay 3 estructuras en las organizaciones: la estructura formal, la estructura informal y la estructura de entrega de valor. Y muchas veces la estructura de entrega de valor se ve muy limitada por la estructura formal. Y muchas veces la estructura informal sirve para hackear internamente la estructura formal. Muchas veces nos saltamos las realidades departamentales y colaboramos entre distintos departamentos y nos saltamos las reglas y nos pasamos información y colaboramos de forma informal, saltándonos toda esa burocracia y tal. Puedo sentir muchas cabecitas asintiendo desde aquí, porque sé que esta es una realidad muy dolorosa para muchos de vosotros que estáis en compañías grandes con
con esos grandes silos funcionales. Y las compañías deberían tener foco también en la estructura de creación de valor. Y muchas veces, como decía, esa estructura de creación de valor está condicionada a la estructura formal de silos. Tener una orientación al journey y que la orientación del propio journey esté orientada, esté creada desde una perspectiva outside in, desde una perspectiva del cliente, poniendo foco y teniendo claro cuál es el valor recibido al final de cada fase, nos va a hacer que nuestra compañía tenga un mindset en la entrega de valor. Y esto es muy importante, ¿ok? Bien, en cuanto al mapeo de la experiencia, no hay una forma correcta. Una vez tenemos definidos los momentos y las interacciones en cada fase, pues podemos representar visualmente, pues por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué importancia tiene cada momento para el cliente? Y podíamos clasificarlos como importancia alta, media o baja. También podíamos representar visualmente la valoración del esfuerzo. Hay unas siglas que en inglés se llaman CES, 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 el Customer Effort Score, que es un KPI muy importante, que yo recomiendo mucho trabajar a nivel de Customer Journey. La valoración del esfuerzo, ¿no? Cuánto le cuesta a un cliente un determinado momento, una determinada interacción. Y claro, si logramos objetivar la importancia, tanto la importancia de un determinado momento o interacción para el cliente, como el esfuerzo que le supone esa interacción o ese momento, si logramos mapearlo, objetivándolo de forma objetiva, ser capaces de saber exactamente cuál es la importancia y cuál es la valoración. ¿Y cómo lo podemos saber esto? Pues preguntándolo. Información cualitativa, es súper importante esto, ¿no? Lo hablábamos en el episodio de entrevistas con usuario. Son muy importantes esas entrevistas con el usuario para objetivar toda esta información, ¿no? Si logramos mapear realmente desde el punto de vista del cliente estos dos parámetros, la importancia y el esfuerzo, podemos identificar de verdad los momentos de la verdad. Podemos identificar de verdad los pain points, los momentos de dolor, ¿no? Y esto es muy importante porque es en los momentos de la verdad, como sabéis, y es en los momentos de dolor donde tenemos que poner verdadera atención para lograr incluso que esos momentos de la verdad se conviertan en momentos de diferenciación e impactar en la emoción del cliente. También podemos ir mapeando a lo largo de todo el journey, pues satisfactores o insatisfactores que encontremos. Pues esto no me gusta, esto lo podemos ir mapeando de alguna manera, con posits, informándolo. Emociones o pensamientos que durante la entrevista el cliente declara. Quotes. A nosotros nos encanta mapear quotes. Quotes en castellano sería pues citas, ¿no? Citas de frases que comenta el cliente. Otros KPIs, pues porcentaje de rebote en la pantalla de no sé qué, de añadir al carrito, etcétera, ¿no? Se puede ir mapeando todo esto a lo largo del journey. Si ese journey map es una herramienta de trabajo, pero ojo a la hora de comunicar, como os decía antes, es muy importante simplificar touchpoints. Es muy importante simplificar touchpoints y simplificar los journeys de manera que todo el mundo pueda hacer los suyos, todo el mundo pueda entender qué es lo más importante y dónde tiene que estar el foco, ¿vale? Pero en función de cuál sea la orientación o el enfoque, como decíamos antes, si el enfoque es de procesos, si el enfoque es de producto, etcétera, pues podemos ir mapeando todo esto, satisfactores, insatisfactores, emociones, pensamientos, quotes, KPIs, etcétera, 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 etcétera. Hay que planificar muy bien las entrevistas con los usuarios, como veis, porque si queremos extraer toda esta información, como decía Sarah Rink en el episodio 5 de entrevistas con usuario, lo más importante es planificar bien la entrevista. A la hora de planificar una entrevista hay que tener claro para qué. Y el para qué es este. Queremos entender la importancia de esos momentos. Primero queremos validar cuáles son esos momentos y cuáles son esas interacciones. Y una vez validados queremos entender cuál es la importancia,
cuánto esfuerzo les cuestan esas interacciones y el resto de cosas como satisfactores, emociones, pensamientos, quotes, etc. Como veis, es un poquito más complejo que esa simplificación de puntos de contacto, emociones, que decíamos al principio, que es lo que vais a encontrar si googleáis Customer Journey. También podemos mapear los distintos canales, ¿verdad? Los distintos canales. Pues muchas empresas están empezando a analizar las interacciones en los canales web o en las redes sociales y luego incorporan móvil y correo electrónico, etcétera, en el Customer Journey. Los puntos de contacto físicos representan también una enorme oportunidad sin explotar para muchas empresas. Tengo un análisis que colgaré por ahí, un análisis de Kitewheel, que os colgaré en las notas del episodio, que como sabéis será carlosiles.info/E minúscula 009, de episodio 9, E009, donde se habla de omnicanalidad desde el punto de vista del journey. Y esto es muy importante, es bastante clave, ¿ok? En fin, hemos visto beneficios, hemos aclarado el concepto Customer Journey versus Customer Journey Map. Hemos repasado cuáles son las principales características de un Customer Journey. Hemos visto los distintos enfoques y hemos llegado incluso a hacer una reflexión acerca de cómo y qué mapear en un Customer Journey Map. Ahora bien, queridos amigos, hay una cosa que quiero resaltar. Y esto lo voy a poner como frase para tuitear, ¿vale? En las notas del episodio. Porque no lo repito lo suficiente. Un Customer Journey o es co-creado o es un póster. Un Customer Journey representa la oportunidad de implicar a toda la compañía. Y eso no solo lo vas a lograr simplificando los touchpoints, como te decía antes, para que la gente lo pueda ver y haciendo un journey bonito, en roscos. No, amigos, no se trata de vender, se trata de implicar. Se trata de co-crear, como comentábamos con José Enrique Rodríguez Huerta. Hay distintas formas de lograr que la gente haga suyo un proceso de transformación. La más chunga es ser un dictador y venir desde arriba y decir, a partir de ahora esto va así, ¿no? Y de ahí hay una gradación de implicación de los demás que llega a su cumbre máxima cuando esto es co-creado, cuando no solo estamos haciendo una venta, sino que estamos incorporando a la gente y dando posibilidad a que todo el mundo que tiene algo que aportar, aporte. Customer Journey, la orientación al journey de una empresa, de una compañía, es muy importante para lograr esa mentalidad journey thinking, implicar a toda la compañía a través de la co-creación. Y en fin, esto puede llegar a bajarse a nivel de operaciones, a qué procesos afecta cada fase desde el punto de vista de la compañía, etc. De hecho, hay una técnica que se llama Service Blueprint, no sé si la conoceréis, que es eso, ¿no? Es un Customer Journey bajado hasta el nivel de los procesos desde el punto de vista de la compañía, ¿no? ¿Qué procesos a nivel interno dispara cada una de esas fases? Como veis, se puede implicar incluso a nivel de operaciones, ¿no? A las personas que están gestionando y moviendo las palancas de las tripas de la compañía, y hasta ese nivel es potente en un journey, ¿no? Y hasta ese nivel podemos lograr esa mentalidad Customer Journey Thinking, ¿verdad? Porque si todas las personas de la organización tienen claro en qué manera va a afectar el trabajo que están haciendo, su desempeño respecto a la experiencia de los clientes, y eso lo van a saber porque tienen visibilidad, pues imaginaos hasta qué punto eso puede ser transformador, ¿no? Por lo tanto, un Customer Journey o es co-creado o es un póster. Y amigos, un Customer Journey Map es mucho más que un póster bonito en la pared. Sintetizando, todo esto nos va a permitir conseguir una experiencia homogénea y coherente en todos los puntos de contacto del cliente con la compañía,
en base al mapeo, nos va a permitir identificar oportunidades de negocio. Ojo, porque, claro, si reservamos ese 20% también a la innovación, no solo a la mejora, es que podemos estar identificando oportunidades de negocio, incluso transformando nuestro modelo de negocio en un momento dado, ¿eh? Que, ojo, es la base de la transformación digital. Cuando se habla de transformación digital, a mí me hace mucha gracia porque constantemente oigo hablar de transformación digital y en realidad estoy oyendo hablar de digitalización. En la transformación digital hay una transformación, incluso del modelo de negocio. Si tú logras transformarte digitalmente, lo que te vas a encontrar al final del camino o durante el camino es que el modelo de negocio que tenías en el momento de arrancar la transformación no va a ser válido más. Vas a encontrar otros modelos de negocio. Reivindico desde aquí la importancia de trabajar el Customer Experience a través de una orientación al Customer Journey para identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio también desde el punto de vista de la transformación digital. ¿Y cómo no? Todo esto también nos va a permitir trabajar la diferenciación respecto a la competencia. Porque si somos capaces de identificar esos momentos de la verdad, tal y como hemos explicado, también vamos a ser capaces de, en base a nuestros atributos de marca, en base a nuestros valores, que los tenemos que tener, porque si no, no existiríamos. En base a todo esto, vamos a impactar y a crear una experiencia única y diferencial respecto a la competencia. Espero ser capaz de estar transmitiendo cómo de importante y de estratégico me parece a mí precisamente esto, ¿no? Ese journey thinking, ¿ok? Todo esto, obviamente, ¿en qué va a revertir? Pues en los beneficios que comentábamos al principio del episodio, en captación de nuevos clientes a través de recomendación, obviamente, aumento del ARPU, es decir, de la media de ingresos por usuario, ya que los clientes con una buena experiencia gastan más o contratan más productos, como decíamos, y además vamos a reducir muchísimo la tasa de abandono, pero es que es obvio, ¿no? Si nos centramos en el cliente y en proporcionarle la mejor experiencia posible, pues es normal que suceda esto. Pero sobre todo, esto nos va a permitir definir nuestro propio framework de mejora de la experiencia de cliente. El journey, trabajar con orientación al journey nos va a permitir eso, tener nuestro propio framework de mejora de la experiencia de cliente. ¿Okay? El foco debe ser convertirnos en una organización orientada al journey, con toda la compañía alineada a un objetivo común, lo cual va a llevar a una reestructuración donde rompamos todos esos silos funcionales interdepartamentales, donde los empleados sientan que su trabajo tiene sentido y que aportan valor, y donde inevitablemente la cultura va a empezar a transformarse. Y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar. Ya sabéis que para mí es súper importante saber qué pensáis, qué os ha parecido, os ha aportado algo. ¿Tenéis alguna experiencia relacionada? Así que me encantaría, ya lo sabéis, que sigáis dejándome, por favor, esos feedbacks, ya sea con un comentario en la página del episodio, que me gustan mucho los comentarios que me dejáis en la página del episodio, donde en Carlos Iglesias, el episodio de hoy, recuerdo que va a ser carlosiglesias.info/E009, donde, por cierto, vais a encontrar un montón de recursos de utilidad y de documentación de referencia del episodio, o en la página de Facebook, facebook.com/enelmundoreal.podcast, o mejor aún, a través de una reseña en iTunes, en iBooks, Spreaker, YouTube o la plataforma que utilicéis, acompañado de unas estrellitas likes. Y cuando digo mejor aún, es por lo que os explico siempre, para mí es súper importante, porque es que eso es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, queridos oyentes. Un fortísimo abrazo y os espero en el mundo real.